Segunda Timoteo 1, 3 al 9. Segunda Timoteo 1, 3 al 9. Lo vamos a leer desde el 1, desde el primer versículo al 9. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque como el buen pastor que eres, tienes el alimento fresco para tu rebaño. Aquí estamos deseosos de oír tu palabra, Señor. Háblanos, pero también, Señor, quita lo agraviado de nuestro oído para oír tu palabra. Tu misma palabra dice, el que tenga oído para oír, oiga. En el nombre de Jesús, que estemos atentos a tu voz en esta mañana. Gracias te damos por los méritos de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que les quiero compartir esta mañana es testificando de Cristo con nuestra manera de vivir. Testificando de Cristo con nuestra manera de vivir. Y hermanos, como una referencia a esta segunda carta, podríamos decir que esta se escribió 3 años después de la primera carta que el apóstol envió a Timoteo. 3 años después. En su segundo encarcelamiento. El apóstol Pablo en esta ocasión está encarcelado y, como él mismo dice en su carta, hermanos, está siendo tratado como el peor de los malhechores. Está metido en el calabozo de más adentro, con sus pies en el cepo. El otro día miré un video donde más o menos mostraron lo que podía ser la prisión donde estaba el apóstol Pablo. Es todo cerrado de pura piedra y solo había como un agujero arriba en el techo que era como una alcantarilla, y mencionaban ahí, ¿verdad? No sé qué tan veraz es esa información, que desde arriba al otro lado estaba Lucas escribiendo todo lo que el apóstol Pablo dictaba. Ahora, hermanos, no solo esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo, porque van a ver más adelante que aquí él habla de que él ya está para ser sacrificado. Él mismo dice, en esta carta él provee una descripción final o de sus últimos días para con Timoteo. Su situación, hermanos, es desalentadora. Ya no podría esperar. Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Dice él, yo quiero estar con mi Salvador ya, pero también añade en ese pasaje, pero si el estar vivo o el estar en la carne, haciendo una paráfrasis, beneficia la obra del Señor, entonces prefiero estar vivo. Pero en este momento él sabe que él está en sus últimos días. Otro dato interesante que lo van a ver en la carta es que él dice que la mayoría de sus amigos lo han dejado solo.
Ahora, hermanos, si nosotros escribiéramos o tuviéramos la oportunidad de escribir una última carta, ¿qué escribiríamos? ¿Serían quejas? ¿Sería llanto porque voy a morir? ¿Se puede imaginar lo que nosotros llamamos hoy como el pabellón de la muerte? Muchos están en ese pabellón de la muerte, han sido sentenciados a muerte, pero no les dicen cuándo va a ser. Entonces estas personas pasan que ni duermen. ¿Será hoy? ¿Será mañana? Y así. Pero sentado en esa sombría celda y enfrentando la muerte, aunque sus amigos le hayan abandonado, lejos de quejarse como muchos lo hubiesen hecho en sus condiciones, el apóstol medita sobre las bendiciones pasadas y presentes y desea sinceramente expresar su gratitud. Ahora, mis amados hermanos, la exhortación en este pasaje, no solo para Timoteo, sino para cada uno de nosotros, es que debemos de dar testimonio de Cristo, no solo en nuestro servicio en la iglesia, no solo en nuestro servicio dominical, sino en toda nuestra manera de vivir. Debemos dar testimonio de la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, en toda nuestra manera de vivir, de actuar. ¿Por qué? Hermanos, mire lo que esa referencia del versículo 5, ahí mismo, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Versículo 5, hermanos, lo tenemos ahí. Trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida. Y yo me pregunto, ¿acaso se puede fingir la fe? Sí. Muchos tienen apariencia de piedad. Muchos pueden fingir fácilmente. Muchos pueden dar testimonio. Ojo, muchos pueden parecer cristianos. Y hermanos, basta el contexto de esta carta para mostrar realmente que la fe no es fingida. Hermanos, ¿qué pasaría con nuestra fe si nosotros estuviésemos en las condiciones del apóstol Pablo? ¿Estaría fortalecida nuestra fe? ¿Mostraríamos esas palabras de agradecimiento, como dice el versículo 3? Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿O vacilaríamos en ese momento? Desde luego, hermanos, la fe se puede fingir. Muchos se han aprovechado de esto, mostrando apariencia de piedad y siendo a la verdad lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Otros, en cambio, viven una vida pasiva, sin fruto, sin testimonio, que glorifique a Dios. Por eso, hermanos, me gustaría tomar estos pasajes y sacar al menos 4 características de una fe no fingida. Al menos 4 características, podrían ser más, usted puede revisar el pasaje, de una fe no fingida. Una fe no fingida, el primero, es aquella que se comunica o transmite. ¿Cómo así? Dice el apóstol Pablo, versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Los padres, hermanos, lo que significa esta primer característica es que los padres debemos de preocuparnos por transmitir, por comunicar, por pasar la fe a nuestros hijos. No solo como vivencia personal, sino que se inculca como una formación intencional desde la niñez. ¿A qué edad podemos mostrar la fe a nuestros hijos? ¿En qué momento podemos hablar del único Dios verdadero a nuestros hijos? ¿Estarán muy pequeños para empezar a hablarles? ¿Desde qué edad podemos empezar a hablarles? Desde el vientre. Hermanos, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estamos preocupándonos por dejarles una herencia que no está mal? Financiera, monetaria,
casa? ¿Qué legado le estamos dejando? Así como recuerdan al pueblo de Israel, todos aquellos jóvenes no conocían a Dios. Sus padres no se habían preocupado por enseñarles quién era Dios. Por ahí leyeron Deuteronomio hoy, mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son estos estatutos y decretos de Jehová? Nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con mano poderosa. Testimonio. Eso es la ordenanza de Deuteronomio 6. Pasar la fe a nuestros hijos. Enseñar del único Dios verdadero a nuestros hijos. ¿Por qué creen que esto es una característica de una fe no fingida, hermanos? Porque el padre que realmente tiene una fe no fingida, desea, anhela que su hijo adore a ese Dios verdadero. Ahora, hermanos, y mire qué interesante como dice el apóstol Pablo ahí. Muestra su gratitud al Dios de sus padres el apóstol Pablo en ese versículo 3. Dice, al cual sirvo desde mis mayores, dice ahí, ¿verdad? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Si usted lee la versión de las Américas, dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Eso significa mis mayores ahí. Y en el original de esa palabra hace referencia a sus progenitores, a sus padres. Pablo está diciendo, doy gracias al Dios de mis padres, al Dios que me enseñaron mis padres. Muy poca referencia tenemos de la familia del apóstol Pablo en la Biblia. Hechos 23:16 habla de una hermana y un sobrino del apóstol Pablo. Pero de los padres muy poca referencia. Deberíamos ir un poco a la historia y saber que sus padres eran fariseos, nacionalistas judíos que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés, que intentaban proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles. Cualquier cosa de origen griego, hermanos, habría sido despreciada en la casa de Saulo. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel. Hermanos, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y la obra de los profetas. Fue durante ese tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas, el apóstol Pablo, conocido en tiempos antiguos como la diatriba. ¿Y qué es la diatriba? Hermanos, es hacer en sus discursos, en sus defensas, hacer preguntas retóricas. Cuando ustedes leen Romanos, se van a dar cuenta el uso de la diatriba que hace el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta retórica. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Luego en Romanos 9 dice él, ¿acaso es injusto Dios? De ninguna manera. Porque él dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Eso lo aprendió con Gamaliel, la diatriba. Hermanos, pero no solo el apóstol Pablo se preocupa, ¿verdad? O muestra que sus padres se preocuparon por transmitir esa fe, sino que él mismo dice a mi amado hijo Timoteo. Interesante, me gusta cómo lo llama, amado hijo Timoteo. Y no solo los padres de Pablo se preocuparon, sino que ahí mismo dice que hubieron mujeres celosas de comunicar esto a su hijo Timoteo. Y solo en este pasaje se mencionan los nombres. Hermanos, versículo 5, trayendo, dice el apóstol Pablo, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Segunda Timoteo 3:15, hermanos, búsquelo. Ahí va a aparecer igual en la pantalla. Segunda Timoteo 3:15. Seguramente en un sermón más adelante va a salir este pasaje. Como niño fue uno de mis primeros pasajes aprendidos, hermanos. Y es como mi pasaje preferido. Toda la Biblia debería ser mi preferida, ¿verdad? Pero ese pasaje
de verdad me ayudó durante mi niñez. Segunda Timoteo 3:15. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿a qué edad? ¿En qué momento podríamos empezar con nuestros hijos? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Eso es lo que en esas preciosas palabras dice David al Señor en el Salmo 22. Pero tú eres el que me sacó del vientre, dice David. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Se puede imaginar. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, hermanos, la segunda característica de una fe no fingida es una fe que testifica. Y eso es lo que le dice en el versículo 5. Este versículo 5, ahí en 2 Timoteo, hace referencia directa a Hechos 16:1. Búsquelo. Hechos 16:1 y 2. Hablando de Timoteo. Del buen testimonio, no solo pasar la fe a nuestros hijos, comunicar la fe a nuestros hijos, sino que debemos dar buen testimonio delante de los hombres. Mire la referencia de Timoteo, o a Timoteo ahí en Hechos 16:1 y 2. En el viaje del apóstol Pablo, dice ahí, ¿lo tienen, hermanos? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice, hermanos, el versículo 2? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando pedían referencias de Timoteo, daban buen testimonio de él. Como resultado de la nueva vida en Cristo, nosotros daremos, hermanos, naturalmente, buen testimonio. Eso reflejará realmente que nuestra fe no es fingida. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hubo un momento, hermanos, donde el Señor va caminando y se encuentra con una higuera muy frondosa, hojas muy verdes, y Él tiene hambre en ese momento. Ustedes lo han leído, yo sé. Ve la higuera y le busca fruto. La higuera es muy bonita y verde. Le busca fruto y no encuentra fruto. ¿Qué apariencia tenía esa higuera? Que tenía frutos, que era fructífera. Y el Señor no encuentra nada allí. Y la maldice. Cuando regresan, los discípulos ven que la higuera estaba completamente seca. ¿De qué sirve, hermanos, una apariencia externa cuando internamente podría una persona estar seca? Cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el maestro se acerca para buscar frutos y no los encuentra. Recuerde, una fe fingida. Yo puedo fingir ser muy cristiano, pero Dios conoce el corazón. Y cuando el Señor se acerca a buscar frutos, mi deseo, hermanos, es que sí los encuentre. Por eso el Señor mismo les dice a sus discípulos en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Y siendo la luz del mundo, esa luz no se debe esconder debajo de la mesa. Se debe poner en alto. Así alumbre, dice el Señor, vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una fe no fingida, hermanos, no solo es aquella que se comunica y se transmite a nuestros hijos, sino que testifica. Ahora, hermanos, padres, ¿qué testimonio estamos dando en nuestra casa? Preguntémonos. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Como decía, no recuerdo quién ponía así una referencia, que el papá lo mandaba a comprar los cigarros. ¿Se puede imaginar? O el papá lo mandaba, pero usted no vaya a fumar. Cuidadito, porque eso es malo. Y echando humo. Usted no vaya a beber, no lo quiero ver bolo a usted. Pero vaya, cómpreme. ¿Cuál es el testimonio? Nosotros, hermanos, podríamos influenciar de manera positiva en nuestros hijos, pero también de manera destructiva en la vida de nuestros hijos. Entonces, hermanos, a cuidar ese testimonio, no solo delante de los hombres, no solo en la iglesia, en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestros trabajos. Se imagina que llegara el pastor Enoch y pregunte: ¿usted conoce a César acá? A mi trabajo, y que, aquel, no quisiera que dijera nada malo, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro testimonio? Meditemos en nuestro corazón. Entonces, una fe no fingida, hermanos, es aquella que da buen testimonio, que testifica. ¿Qué más, hermanos? Es una fe que se comparte o se vive en comunión también. Y eso lo podemos ver acá en la iglesia. Al hablar de comunión, en primer lugar nos referimos a la relación de cada persona o que cada persona debe tener con nuestro Dios. Pensando en la comunión con Dios, Pablo dice: a quien sirvo, o sea, a Dios, a quien sirvo desde mis mayores. ¿Cómo lo sirve el apóstol Pablo? Con limpia conciencia, dice ahí. Hermanos, cuando pienso en esto y digo, ¿qué testimonio estoy dando delante de Dios? Que el Señor venga y me diga, como diría las iglesias en Apocalipsis: yo conozco tus obras. Yo te conozco. Y le dice a la Odisea: dices que eres rico, pero eres un miserable, un desventurado. Te jactas de que puedes ver, pero eres un ciego. Entonces, no solo mi testimonio delante de los hombres, sino para con Dios. Entonces, mi relación con Dios habla mucho acerca de mi fe. Aquí la fe no fingida se evidencia en una relación genuina con Dios. Servicio, oración constante, sin cesar, dice el apóstol Pablo. Me acuerdo de ti. Y a casi todas las iglesias, a excepción de la carta a los Gálatas, Tito, en todas las demás, él les dice: sin cesar me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Era constante en sus oraciones. Ahora, hermanos, a esto llamamos una relación vertical que es con Dios, pero también una comunión horizontal. Y es lo que vamos a hacer hoy. La comunión, el partimiento del pan, recordando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Comiendo el pan, bebiendo el vino, recordando en comunión. No solo yo tengo una relación con Dios, sino que yo debo tener una relación con mis hermanos. Y me llama la atención, vea lo que dice Romanos 12, 9 al 10. Romanos 12, 9 al 10. Para que mire cómo era necesario este capítulo. Y sigue siendo necesario el día de hoy. Romanos 12, 9 al 10. ¿Qué dice Romanos 12, 9 al 10? El amor sea sin... Mire qué interesante, hermanos. Escribiendo a la iglesia.
Les dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa es la comunión que nosotros tenemos acá. Ahora, hermanos, yo no voy a amar, más bien, mi amor va a ser fingido si yo no tengo una relación con Cristo. Mi amor va a ser fingido para ustedes si yo no tengo una relación con Cristo. Por eso es la exhortación del apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Nuestro testimonio público dependerá de nuestra relación con Dios. Ahora el cuarto, hermanos, y último. La fe no fingida no se avergüenza, sino que resiste en medio de la prueba. La fe no fingida no se avergüenza, sino que resiste en medio de la prueba. Versículo 8. Por tanto, le dice el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, hermanos, esto es interesante. ¿Por qué pasa que en las iglesias, cuántos quieren aceptar al Señor en esta mañana? Pasen acá los que quieran aceptar al Señor. Y corre la gente. Y lloran acá, en ese momento. Pero pasados unos, 4, 5 semanas, ya no la veo en la iglesia, hermana. Ya no lo veo en la iglesia, hermano. ¿No era usted el que estaba llorando al frente? Eso no toma por sorpresa a Dios. Eso no toma por sorpresa al Señor. Hermanos, el mismo Señor dice en Mateo, hablando en la parábola, explicando la parábola del sembrador, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gracias, Señor, con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso en medio de la prueba es donde nuestra fe es refinada. Por eso en medio de la prueba es donde nuestro carácter es refinado. La prueba es como ese pasconcito, ¿verdad? Que cuela todo y pasa lo que es refinado. Dios mismo nos hace pasar por el fuego de la prueba para darnos paciencia, para formar nuestro carácter más a la imagen de Cristo. Hermanos, Primera de Pedro 2, 20 al 21, mire que esto es aprobado por Dios. Primera de Pedro 2, 20 al 21. Dice el apóstol Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Eso es pago, hermanos. Si usted siendo un malvado lo abofetean, lo que recibió es paga por su pecado. Si en un asalto al ladrón lo matan, recibió lo que merecía, se lo andaba buscando. Entonces, mire lo que dice Pedro acá, el apóstol Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Había un canto por ahí, quiero seguir las pisadas del Maestro. Reflexione ahora con ese canto. Y está bien, ¿verdad? Debemos seguir las pisadas del Señor. Pero dice acá, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Si el Señor padeció,
¿Por qué nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? ¿Por qué corremos cuando viene la prueba? Hoy mencionaban los jóvenes el Salmo 34:1. ¿Se acuerdan los jóvenes todavía del Salmo 34:1? Lo dijeron hoy acá. Bendeciré, dice David, a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Luego dice más adelante, busqué en medio de la angustia, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores en medio de la prueba. Por eso ese evangelio barato que venden, falsificado que venden, hermanos, de que venga a Cristo y todos sus problemas se van a terminar. Hermanos, por eso mucha gente no le gusta estar en este tipo de iglesias. Como mencionaba en escuela dominical, quiero que me hablen solo del amor. ¿Cierto? Qué bonito habla ese pastor solo del amor. No, pero este pastor me denunció el pecado. Vámonos. Eso es tóxico, hermano, para la vida de cada uno de nosotros. Un evangelio de esa forma. Timoteo, le dice el apóstol Pablo, versículo 7, hermanos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, le dice, por tanto no te avergüences, pero antes, en el versículo 6, hermanos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo está siendo menos enérgico de lo que debería ser. O sea, Timoteo está muy tranquilo y la iglesia agarrando fuego, ¿eh? Te animo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque yo ya estoy, más adelante dice, para ser sacrificado. Esa es la ordenanza, hermanos, que se le da a Timoteo acá. Ahora, hermanos, para conclusión. Hermanos, miren, pensando en la fe no fingida, yo doy gracias a Dios en la situación en que estamos, se lo digo de verdad. Y voy a darle una referencia leída y tomada del libro Los mártires de las catacumbas. Es imposible, hermanos, en lo personal, ¿verdad?, leer ese libro sin llorar. Se los digo. En el año, más aproximadamente en el 298, Marcelo, un centurión romano, vio en el Coliseo la carnicería que hacía Roma con los cristianos. Él se quedó impactado al ver que trajeron un anciano y lo pusieron en medio y un león lo devoró. Pero no solo eso, lo que le llamó más la atención a este centurión romano es que llevaron mujeres jóvenes con niños. Y ellos se hincaron en medio del Coliseo. Y mencionaban ellos en sus cánticos que él escuchó muy bien: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Mientras estaban arrodillados ahí, no tenían temor a la muerte. Ellos decían: al que nos amó y nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados. Y soltaron panteras hambrientas que inmediatamente los despedazaron. Él quedó impactado con eso. Y esta gente vivía, cuando usted investiga acerca de las catacumbas, era un cementerio arriba y abajo eran cuevas, eran subterráneas, tenían muchísimas salidas.
pero eran pasillos, a veces que podía pasar, pero a veces eran muy estrechos, otros que tenía que agacharse. De ahí sacaban, de hecho Roma sacaba todo el cemento para sus construcciones. Entonces ellos vivían, pero bien abajo. Creo que las galgas o cosas así hacen sus nidos así, ¿verdad? Más o menos así eran las catacumbas. Entonces a él se le da una orden, a este Marcelo, de que atrape a los cristianos, que entre a las catacumbas y los traiga para que mueran. Pero él está impactado. ¿Por qué esta gente no tiene temor a la muerte? ¿Por qué no teme? ¿Por qué en vez de llorar y lamentarse, ellos dicen: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Él de hecho encuentra la entrada a las catacumbas y el oxígeno era difícil ahí. Era oscuro, un niño lo guía, porque él lo atrapa al niño y el niño lo guía y le dice: no te voy a soltar hasta que me lleves. Hermanos, él llega a un lugar y ve una bóveda alta de 5 metros, pequeña, y hay más de 100 personas reunidas allí y un anciano dirigiendo. Allí mismo, hermanos, era el cementerio de ellos. Ellos vivían entre los huesos de los cristianos, porque en las noches ellos salían a recoger los pedazos que eran tirados y les daban sepultura. Cuando él ve a aquella gente reunida ahí, escucha un canto que dice: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese hombre estaba impactado, ¿verdad? Las condiciones, el aire, la poca comida, la oscuridad. Se puede imaginar. Entonces yo me puse a pensar: ¿será que yo estaría cantando realmente en esa situación? Hagámonos esa pregunta nosotros. Este Marcelo, hermano, se convirtió al Señor. Esa misma noche, el Señor tocó su corazón. Marcelo regresó y dejó sus armas, dejó todo y dijo: no más, yo soy un cristiano. Entonces, tú eres acusado como cristiano, porque ahora eres cristiano y vas a caer en la ley de Roma. Hermanos, en ese año 298, durante el cumpleaños del emperador, Marcelo se negó a participar en los sacrificios paganos, quitándose el cinturón y las insignias de rango ante sus compañeros. Fue juzgado por ese acto, donde se reafirmó en su fe. A pesar de que había sido juzgado y sentenciado a muerte, él se reafirmó en su fe, siendo condenado a morir decapitado. ¿A quién le suena que murió decapitado? ¿A quién le suena que era un perseguidor de la iglesia? Un perseguidor de los cristianos. Pablo está preso y va a ser decapitado. Pero el testimonio de Pablo, hermanos, en la celda, usted lo puede leer en Hechos, era que cantaban alabanzas a Dios. ¿Será que esa es nuestra actitud? Veámonos cómodos hoy, hermanos. Sí, tenemos un poco de calor. ¿Será esto una prueba, el calor? Difícil. Yo me tuve que ir de la iglesia, hermano, porque estaba muy caliente, imagínense. ¿Qué tal y me desmayo ahí? Podríamos decir en medio de este calor, o donde estemos, en el contexto que estemos: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿O vacilaríamos? Yo ruego al Señor, hermanos, y esto era parte de mi petición anoche, que no nos encontremos nosotros en tal persecución. Pero aún más, que si esto llegara a pasar, que Dios nos ayude para que nuestra fe en ese momento sea inquebrantable. Que no estemos en la persecución, pero si nos llega la persecución, o nos llegan situaciones como esa, que nuestra fe sea tan firme como estos hombres y mujeres que no negaron la fe en medio de esa prueba. Amén. Vamos a orar.